Los precios del petróleo continúan a la baja y se cotizan alrededor de los $70, después de que la OPEP redujo sus perspectivas de demanda y proyecciones de crecimiento para este año y el próximo. Algunos expertos estiman que el precio por barril podría seguir desacelerándose. ¿Cuáles son las razones para la disminución en el consumo del petróleo y cómo afecta a la economía global? Lo analizamos. Y para ello saludamos y le damos ya la bienvenida al profesor Luis Pacheco del Instituto Baker de la Universidad Rice. Gracias por estar con nosotros, profesor. Lo primero que quiero preguntarle es, ¿por qué se da esta baja en el consumo de petróleo en el mundo? ¿China es la respuesta? Esa es la respuesta sencilla a primera vista. Yo creo que hay dos factores que tienes que tomar en cuenta. Uno es ciertamente el menor dinamismo de la economía china, pero cuando estás hablando de los precios, también tienes la percepción de que en cualquier momento hay una recesión disparada, bien sea en los Estados Unidos, cosa que se viene temiendo en los últimos 9 meses, pero que todavía no hay señales de ello. ¿Quién gana y quién pierde con esta baja del petróleo? Claramente los productores van a tener menos ingresos, pero ¿a quiénes afecta más? Bueno, yo creo que afecta a los países cuya balanza comercial, cuyo balance de su balanza fiscal también está muy dependiente en el petróleo. Estamos hablando de países, bien sea en nuestro hemisferio, como Venezuela o Colombia o Ecuador. Vaca Muerta también afectará el desarrollo, pero también en países en otros lados del mundo, como Arabia Saudita y sobre todo Rusia, que no solamente depende del petróleo para su economía, sino para mantener sus esfuerzos bélicos. Pero también afecta, como tú bien dices, a las compañías. Las compañías grandes, Exxon, BP, Shell, sufrirán en el corto plazo, pero quizás tienen una capacidad son más flexibles para ajustarse. Y del lado de quién gana, pues obviamente el consumidor, sobre todo el consumidor de combustibles automotores. Ese es el que a la larga beneficia más. ¿Qué pasa con Estados Unidos, donde por un lado el precio del combustible es un tema que define mucho, sobre todo en un año electoral, pero también con un país que ha decidido producir cada vez más y más petróleo, donde también su producción tiene mucho que ver? ¿En cuánto impacta esto? ¿Cómo puede afectarlo a Estados Unidos? Por un lado le baja el precio, pero por otro lado también va a tener menos ganancias. Bueno, sí, sí a primera vista, pero la ventaja que tiene los Estados Unidos, en contraste con otros países productores de petróleo, digamos los que compiten con los Estados Unidos en el mercado de la manera más evidente, que es Arabia Saudita, el Medio Oriente y Rusia. Los Estados Unidos tienen la ventaja primero de que no son una sola compañía, son muchas compañías, muchos actores, y tienen la capacidad de adaptarse muy rápidamente a estas eventualidades. Y la otra cosa es que las compañías no van a reaccionar en pánico, porque hoy vemos que el petróleo está subiendo. ¿Cuál es la razón por la que está subiendo? La misma razón por la que está bajando mañana, porque el mercado siente que es donde debiese estar. Entonces, yo creo que ahí tú tienes a las compañías grandes, lo verán esto con parsimonia, con cuidado, y no tomar decisiones, como ya dije, en pánico, porque sus inversiones son de largo plazo. Teniendo en cuenta un poco el panorama, ¿qué se puede esperar? ¿Esta baja ha llegado para quedarse? ¿Veremos pequeñas fluctuaciones? ¿Qué se ve en el panorama mirando un poquito más allá? Bueno, si yo fuera un sacerdote griego, tendría que leer las entrañas de algún animal, ¿no? Pero si tú miras el año ha estado variable, ha venido arriba, ha venido abajo. Si tú miras el último mes bien, tiene una tendencia hacia abajo.
Si tú lees los pesos pesados del análisis petrolero, como la Agencia Internacional de la Energía y la OPEP, como ustedes bien apuntaron al inicio, en las últimas semanas los dos han bajado sus pronósticos de demanda. Pero si tú ves el último anuncio de la Agencia de Información Energética de los Estados Unidos, verás que ellos están pronosticando que el precio del crudo va a regresar a 80 porque, según ellos, hay menos suministro que demanda. Entonces, esto siempre hay que verlo con un poco de prudencia, porque todos los anuncios tienen un componente político que cada quien quiere hablar a su lado, y por eso es que tú ves unas diferencias tan grandes entre la Agencia Internacional de la Energía y la OPEP en sus pronósticos. Pero si tú me pones a mí a que apueste, y es lo que escribimos nosotros en nuestras columnas, nosotros estamos más del lado de la Administración de Información Energética de los Estados Unidos. Es decir, nosotros creemos que hay un déficit de suministro que está siendo tapado por el uso de inventario, y eso, si es cierto, si resulta ser cierto, apuntaría a un aumento en los precios. ¿Qué impacto tienen los autos eléctricos o qué relación tiene con esta baja del consumo y también con esta baja del precio del petróleo? ¿Inciden en cuánto? Se menciona como uno de los temas que explica el porqué de China, pero ¿cuán importante es eso? Yo creo que en este momento son importantes porque es una señal de futuro, pero no creo que sean relevantes desde el punto de vista de la formación del precio en este momento. En China sí, porque están haciendo un esfuerzo muy grande, están subsidiando también muy importantemente los vehículos eléctricos, porque ellos son un importador muy grande de petróleo. Entonces, en la medida que ellos puedan bajar su factura petrolera, es bueno para su economía. En los otros países tiene menos impacto, y más bien tú estás viendo que la venta o no la venta, la oferta de carros eléctricos en la mayoría de los países del hemisferio norte viene bajando porque las grandes automotrices están viendo que no, las economías no les están dando para hacer el reemplazo a la velocidad que habían planificado antes. Recién hablábamos de que esto podría traer algunos problemas en la región y usted mencionaba entre esos países a Venezuela. Quería preguntarle puntualmente para Venezuela, teniendo en cuenta la situación que está pasando política tan delicada y que el petróleo es uno de los principales ingresos del país. ¿En cuánto puede complicar o no al régimen de Maduro las fluctuaciones del petróleo? Bueno, en un país normal, con un gobierno que respondiera vamos a decir, a las palancas políticas de una democracia, esto sería una variable muy importante, porque el gobierno tendría que ser más flexible porque tiene menos ingresos. Recordemos que Venezuela tiene sanciones contra algunas de sus exportaciones petroleras. Pero en un país como Venezuela, ahora yo te diría que la primera reacción va a ser a que la muralla detrás de la cual se está protegiendo el régimen de Maduro se hará más pequeña, porque habrá menos dinero para repartir y mantener las fuerzas que lo mantienen en el poder. O sea que yo creo que sí es una parte importante. Y para la población va a ser una vuelta más a la tuerca de la crisis humanitaria que el país tiene viviendo en los últimos años. Así es. Luis, gracias por haber estado con nosotros. Era el profesor Luis Pacheco del Instituto Baker de la Universidad Rice, que ha estado con nosotros aquí en CNN Dinero. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias.